Buenos días y muchas gracias en nombre de Prysmian Group y Schneider Electric por asistir a la presentación del libro Edificios en el nuevo paradigma energético, evolución y perspectivas. Mi nombre es Xavi Casinos, periodista y escritor, y voy a ejercer las funciones de moderador de este acto. Este libro tiene como objetivo plantear y analizar los profundos cambios que se están produciendo y se producirán en la edificación, un sector evidentemente clave en nuestra economía. Estos cambios van a venir por las nuevas tecnologías aplicadas a la edificación y también por las medidas que se van a tener que aplicar en la lucha contra el cambio climático. Hoy es ya una constatación que el mundo debe tender en un horizonte 2030 hacia una economía menos carbonizada y más verde, y la edificación no está exenta de esta tendencia. Para hablar del libro y de los retos que plantea, contamos con su autor, Juanjo Catalán. Juanjo, bienvenido. Hola, buenos días a todos. La verdad es que ha sido un placer de alguna manera colaborar con dos empresas como Prysmian Group y Schneider Electric y sobre todo en un objetivo o en un trabajo tan interesante como es la edición de este libro, ¿no? Me parece muy reconfortante para mí. Muchas gracias. Muy bien, Juanjo, tendremos oportunidad de escucharte. También tenemos a Jesús Requena y Joan Panella. Jesús es Home Business Development Director Home and Distribution de Schneider Electric y Joan, South Europe Strategy Marketing de Prysmian Group. La primera pregunta que hago a Joan y Jesús es casi obligada. Es decir, ¿cómo nace la idea de colaborar entre Prysmian y Schneider y producir este libro? Bueno, si os parece, empiezo yo. Hola, como decía Xavier, soy Joan Panella. En primer lugar, me gustaría daros la bienvenida, agradeceros a todos vuestra presencia. Voy a, antes de empezar a hablar del libro, a lo que decía Xavier, ¿no? A explicar un poquito el motivo por qué Prysmian y Schneider desde hace 2 años colaboran en generar contenidos en nuestro sector. Hace un par de años vimos que tanto Schneider como Prysmian teníamos un objetivo compartido, un objetivo común, que era el de formar e informar al mercado, el de ayudar en la mejora profesional y de los conocimientos de todos los stakeholders. Dicho de otra manera, de intentar evolucionar, ayudarles a evolucionar, a estar al día en las últimas tendencias y acompañarlos en los retos cotidianos que tienen cada día. Además, las dos empresas tenemos una plataforma de conocimiento. Por la parte de Prysmian Group tenemos el Prysmian Club con más de 30.000 socios y en Schneider tienen ya el muy conocido My Schneider. Es decir, que ya teníamos incluso plataformas tecnológicas que nos ayudaban. Durante estos 2 años ha habido bastantes historias de éxito, hemos generado muchísimos contenidos técnicos conjuntos, muchos artículos, hemos realizado webinars, algunas de ellas con más de 1000 asistentes, tocando temas como seguridad, energías renovables, el vehículo eléctrico y otras muchas más. En definitiva, para mi modo de ver, un éxito hasta ahora que desde Prysmian Group queremos continuar. Cedo la palabra a Jesús para que explique su visión también. Pues sí, sin duda alguna, esto que nació de una conversación entre Joan y conmigo, pues la verdad es que el resultado ha sido todo un éxito y con más gente colaborando para brindar todos estos contenidos de transformación que estamos viendo en el mercado y que los resultados pues lo refrendan, ¿no? La participación que obtenemos pues, en la visualización de contenidos o los diferentes webinars pues redundan en que realmente vamos por el buen camino, ¿no? Entonces, yo, partiendo de esta misión compartida dentro del sector y de la creencia firme que nuestra colaboración aporta valor, sin duda, decidimos también unir fuerzas para elaborar este libro que hoy presentamos con muchísima ilusión, ¿no? El objetivo que nos marcamos conjunto pues, fue el de informar, aportar ideas que ayuden al sector a afrontar los nuevos retos que vienen, que muchos de ellos ya están hoy en el mercado y que les permita pues analizarlos, reflexionarlos, compartirlos con sus compañeros de trabajo, con otras empresas y bueno, de aquí pues sacar una oportunidad hacia el uso mayor de energías renovables y una oportunidad que ofrece pues la digitalización con todas esas innovaciones y nuevas tecnologías que hoy están a nuestro alcance dentro del sector, ¿no? Y al final pues va a tener un impacto espectacular en el ahorro energético y un impacto directo en la sostenibilidad, que es nuestro mayor reto.
como sociedad. Muy bien, gracias. Entremos ya un poco en el contenido del libro. Quisiera que me concretarais, bueno, que concretaréis a quien nos está escuchando, cuáles son los próximos retos y las tendencias que destacaríais en el sector de la edificación. Muy bien. A ver, lo primero que tenemos que decir es que la edificación es un sector estratégico para España. Es uno de los mercados que más aportan al Producto Interior Bruto, ¿no? Lo que hemos visto es que se acerca un cambio de paradigma y creemos, y que es nuestra responsabilidad como líderes del mercado, en ayudar a todos los actores del sector a ser conscientes de este cambio que viene, ¿no? Es ya una realidad conocida de que tenemos que evolucionar hacia un mundo muchísimo más descarbonizado. Eso es así. Y para realizarlo hay básicamente dos objetivos imprescindibles. El primero es actuar sobre las emisiones y el consumo de energía que tienen los edificios en el mundo en general, no tan solo en España o en Europa, y también desde la perspectiva del transporte, de la movilidad, es decir, lo que consumen y generan los edificios y lo que consumen y generan los medios de transporte prácticamente es lo que más consume residuos fósiles o combustibles fósiles, y eso tiene que cambiar para ir a este objetivo descarbonizado, ¿no? Entonces, en este libro lo que intentamos acercarnos es a la perspectiva del edificio, es decir, cómo vamos a actuar sobre los edificios, tanto los nuevos como los existentes, es decir, no nos vamos a centrar solo en hablar de cómo tienen que ser los edificios en el futuro para conseguir estos objetivos, sino también cómo hacerlo sobre la mayoría, que son edificios ya existentes que se tienen que reformar, pero que aunque no toquemos directamente la movilidad, está íntimamente relacionado con el transporte, porque ahí en los edificios es donde se dará el impulso al vehículo eléctrico a través de la instalación de puntos de recarga, ¿vale? Yendo un poquito más al tema de los edificios son actualmente muy ineficientes desde el punto de vista de la energía, ¿no? Porque consumen más del 40% de la electricidad mundial y son los responsables del 36% de las emisiones de CO2 globales. Entonces, el cambio que se nos avecina tiene que ver que los edificios tendrán que ir hacia una digitalización, una inteligencia hasta cierto punto, a una mayor electrificación, es decir, eliminar todas las fuentes de energía fósiles, y para ello tiene que ver la introducción en los mismos de energías renovables, sí o sí, ¿vale? Esto deberá permitirnos reducir no solo los costes por esta autogeneración, sino también reducir la demanda de energía y, por tanto, minimizar, el objetivo perseguido es minimizar el impacto de nuestros edificios sobre el medio ambiente, ya que, como decía antes, estos edificios pasarán a autoproducirse su propia energía. Estamos ante un nuevo reto, que es el edificio también digital, inteligente, en el cual empezaremos a identificar y a encontrar miles de dispositivos conectados, sensores y también, como no, cableado de última generación que ayudarán a toda esta sensorística y a toda esta inteligencia a funcionar. Básicamente, Xavier, lo que vemos o lo que intentaremos explicar durante la conferencia de hoy y sobre todo en el libro es estos apartados que he pasado un poquito por encima. Muy bien. Inteligencia en el edificio. Es un concepto, bueno, no es nuevo, ya hemos oído hablar de él, pero sí que me gustaría que me explicarais qué entendemos por un edificio inteligente y sostenible. Pues bueno, pues cuando hablamos de edificio inteligente, pues al final lo que quiere decir de una forma muy sencilla es el de dar vida a ese edificio, ¿no? Ya sea nuevo o ya sea existente. Es decir, darle vida y activarlo, ¿no? Y esto se puede hacer gracias a toda esta sensórica que hoy está disponible en el mercado, y pues al final es conectar estos dispositivos. Como dato relevante que Joan hacía mención, se espera en el 2022, que está muy cerca, que es el año que viene, en el que en los edificios pues tengamos más de 400 millones de dispositivos, ¿no? Y esto lo que hace es pues realmente pues conseguir con todas las diferentes innovaciones y tecnologías nuevas que han salido en el mercado, que muchas se aplican ya en otros sectores, como puede ser la industria, y aquí hago mención a la inteligencia artificial, a Machine Learning. Lo que podemos hacer con estos datos es
pues analizarlos, explotarlos y tomar decisiones que brindan beneficios al edificio y a nosotros como sociedad. Beneficios tales como ahorros energéticos, es decir, consumir lo que realmente necesitamos. No hay mayor energía verde que la que no se consume. Otro punto importante es la mejora de experiencia del habitante o del usuario en el edificio, que al final redunda en mayor confort, el sentirte más cómodo, ya sea en un edificio de oficinas o ya sea en tu vivienda. Y, por supuesto, el hecho de poder conectar productos con nuevas tecnologías pues tiene un impacto en la reducción de esas emisiones de CO2 que tanto nos preocupan de reducir, ¿vale? Cuando hablamos de ahorros energéticos, pues todas estas tecnologías lo que permiten es pues, conseguir ahorros de incluso superarlos hasta el 30% cuando hablamos de un edificio, pues de un edificio que es un edificio antiguo, que es pasivo, podríamos decirlo, a uno que lo conectamos o que le damos vida. Y esto no es solo una cuestión, económica, ¿no? Porque al final con el edificio pues, inteligente lo podemos conseguir que sea eficiente, pero es que gracias a esa eficiencia vamos a conseguir que ese edificio sea sostenible. Por tanto, el edificio inteligente va a ser un catalizador total hacia la sostenibilidad. Sin digitalización no va a haber transición energética. Todo el mundo sabe que el mundo va a ser más eléctrico y tenemos que pasar por esa digitalización para conseguir reducir esas emisiones de CO2. Por tanto, esa inteligencia que vamos a incorporar a los edificios lo que va a permitir con la sensórica es pues, reducir el consumo innecesario que hacemos hoy en un edificio y reducir esas emisiones de CO2 que están del 40% a nivel mundial y tenemos ese reto de reducción cuanto antes. Muy bien. Una cuestión que quisiera incidir, esto que estáis contando, estas innovaciones, ¿lo podríamos denominar edificación 4.0? Pues sí, sin duda. Es decir, la edificación 4.0 pues, se fundamenta en el objetivo de sostenibilidad y en el que, gracias a conseguir que estos edificios pues, sean más inteligentes, más digitales y por ende más eficientes, pues van a poder ser más sostenibles. Para mí son los 4 vectores claves que van a provocar que evolucionemos la edificación o la construcción en el edificio hacia el 4.0, sin duda alguna. Muy bien, gracias. La verdad es que el libro es sumamente interesante, incluso para alguien no introducido en la especialidad de la edificación, porque me parece que resume y compila muy bien todos los retos. Y hay uno que me ha llamado un poco de atención, que es cuando se habla de la industrialización de la construcción. Me gustaría que lo desarrollarais un poco más, por favor. Bueno, pues la industrialización de la construcción, sí, parece como cuando hablamos de industrialización siempre nos referimos a la industria, ¿no? Pues el hecho de haber adoptado todas esas tecnologías en la industria, pues tenemos la oportunidad de poder trasladarlo a otro sector que es la edificación, ¿no? Entonces, pues la industrialización de la construcción sería una nueva forma de construir que está implícita dentro de lo que conocemos o que se comenta en el libro de una forma muy pragmática, la edificación 4.0, y que ofrece una serie de ventajas y que estas irán a más. La industrialización de la construcción no es más que construir o fabricar, entre comillas, partes del edificio off-site, es decir, fuera de donde se construye el edificio. Y esta forma de fabricarla sería en una fábrica. Por tanto, el hecho de construir una fábrica lo que nos permite es optimizar todos esos procesos y reducir la entrega de estas viviendas. Por ejemplo, en un edificio nuevo de viviendas, podemos trabajar en paralelo lo que sería la construcción de las viviendas, de los diferentes módulos de una vivienda, a la vez que estamos haciendo la cimentación del edificio. Y esto permite pues, unos ahorros espectaculares en tiempo, ¿no? En tiempo que al final se están relacionados con dinero cuando hablamos de construcción. Se pueden llegar a ahorros de hasta el 30 y 40%. Y esto pues tiene un impacto directo en el retorno de los inversores o de los promotores y también de los compradores de unas viviendas. Pues que tú compras un piso sobre plano y hoy tienes que esperar entre 12 y 14 meses, ¿no? Pues esto se puede reducir a menos de un año. Por tanto, pues primero una satisfacción para los compradores y hay un beneficio global porque el hecho de poder fabricar
estas nuevas viviendas en una fábrica, pues también tiene unos beneficios en cuanto a sostenibilidad importantísimos, ¿no? Porque controlas todo el proceso productivo de construcción en un único lugar, con todos los entornos tecnológicos posibles, y esto pues tiene unos beneficios grandes, ¿no? Y también tiene un impacto en el plano laboral, ¿no? Porque el hecho de estar construyendo unas viviendas, pues el hecho de hacerlo en el lugar donde construyes, pues hay un mayor riesgo de accidentes, ¿no? De hecho, el Ministerio de Trabajo decía que se podían llegar a reducir el índice de accidentes de hasta un 55%. Entonces, esto es un dato que yo creo que es bastante importante. Y también mencionar que el hecho de construir en fábricas lo que va a permitir es pues, entregar unas viviendas o un edificio de oficinas con unos niveles de calidad muchísimo más altos, ¿no? Porque controlas de nuevo todo el proceso constructivo, además de pues, poder utilizar la energía necesaria para hacer esa construcción. Hoy, pues el hecho de hacerlo en campo, pues bueno, pues tienes una serie de desviaciones o errores que pueden haber en el caso de que esté dentro de un proceso productivo como el que estamos comentando actualmente. Y también pues el hecho de poder concentrar todos esos procesos en un punto que yo creo que ofrece de nuevo pues mucha sostenibilidad, además de el uso mayor de elementos constructivos reciclables y más sostenibles. Muy bien. Deduzco que quizá uno de los retos más importantes, si no quizá el que más, tiene que ver con la optimización energética en el futuro de los edificios. Y en ese sentido se habla en el libro de un concepto, de una característica, el NCEP, creo que lo pronuncio bien, que es el Near Zero Energy Building. Es decir, que reducir a la mínima expresión el consumo energético de un edificio. ¿Esto es factible? Explicad un poco. Bueno, para mí esta es una de las partes también más interesantes del libro, es decir, el NZEP que decías bien, que en español significa, como la mayoría de la gente supongo ya sabrá, que son edificios de energía casi nula, es el máximo exponente del edificio del futuro que hablamos, es realmente el objetivo final, ¿no? Son edificios que deben cumplir el máximo nivel de eficiencia energética en confort, y su consumo estará completamente o prácticamente cubierto por fuentes renovables que, como decía antes, o bien serán creadas en el propio edificio o en su entorno más próximo. Cuando decías cómo de factible es, bueno, de momento dijéramos que todavía es un sueño un poquito lejano, a pesar de que el nuevo código técnico de la edificación que ha salido recientemente y para más en concreto para todas aquellas licencias de obras a partir del 24 de septiembre, ya deberán empezar a aplicar criterios de edificios de energía casi nula. Es decir, no tenemos una normativa actualmente que nos obligue a llegar a estos niveles de excelencia en cuanto a eficiencia energética y confort, pero sí que debemos estar contentos porque el nuevo, como os decía, reciente de septiembre, Código Técnico de Edificación ya está poniendo las bases para poder iniciar este proceso, ¿no? Al respecto de este nuevo código, también me gustaría resaltar los avances que apunta o que ya empieza a obligar en temas de salubridad y seguridad contra incendios. Sobre todo este último, en los que tanto Prysmian como Schneider tenemos amplias soluciones porque para ambas empresas la seguridad de las instalaciones es un hecho primordial. O sea, el edificio de energía, y resumiendo, casi nulo es el objetivo final, ese edificio que nos debe poder permitir el llegar a estas cotas de autoproducción y impacto neutro al medio ambiente. Hay todavía recorrido por atravesar, pero a través del nuevo código técnico ya se están aplicando las primeras bases para conseguirlo. Muy bien, creo que ya lo apuntabas con el código técnico, perdona, ¿cómo era? Código técnico de la edificación. Eso, la edificación. Ahora me salía ético, digo, esto no puede ser. No, que también, pero no es el caso. También. Oye, evidentemente da la sensación de que el sector está concienciado en intentar cumplir todos los objetivos de la Agenda 2030. La pregunta que os voy a hacer ahora
es si, ¿vale? Pero no es suficiente con esta voluntad, creo que debe haber un marco legislativo en nuestro caso europeo. Y en este caso la pregunta es, ¿creéis que la Unión Europea es consciente también de este reto y que está legislando y tomando las medidas adecuadas en ese sentido? Sin duda, sin duda. Confirmo que Europa es consciente de que el sector de la construcción es crítico en estos objetivos y ya legisla para todos los Estados miembros leyes que obligan a sus miembros a que cumplan estos objetivos de compromiso con el cambio climático. Por ejemplo, en el caso de España se han traspuesto los denominados PRE y MOVES, que están básicamente centrados en mejorar la eficiencia y la sostenibilidad tanto del sector de los edificios como del transporte, ¿vale? El primero de ellos, el PRE o Programa de Rehabilitación Energética de los Edificios, es el que nos afecta más directamente, pues ya porque es el que nos regulará las ayudas para la rehabilitación energética en los edificios, como os decía, ya existentes, porque no es importante regular a futuro, que realmente es interesante, pero que la construcción a futuro aplica a pocos edificios, sino actuar sobre los anteriores, ¿no? Y este programa, como os decía, tiene una dotación inicial de unos 300 millones de euros del Fondo Nacional de Eficiencia Energética y ofrece también ayudas directas de hasta el 80% en actuaciones de mejora en edificios construidos, sobre todo antes del 2007, porque contamos en nuestros informes que el 40% de los edificios están construidos antes del 2002, que es cuando salió el reglamento electrotécnico de baja tensión, y el 83% del parque construido de edificios tiene más de 40 años, es decir, que es urgente poner en marcha un programa de rehabilitación al respecto. Estamos ya un poquito aquí, todos los stakeholders del sector, intentando a través de los fondos Next Generation que vendrán ahora de la Comunidad Económica, intentar conseguir proyectos tractores financiados por la Unión Europea que nos permitan tener recursos para poder realizar todo este esfuerzo. Es decir, conseguir que no tan solo los nuevos edificios, la nueva normativa, el nuevo código técnico para edificios nuevos cuyo objetivo máximo pueda ser los NCEP que decíamos antes, sino sobre todo disponer de recursos para arreglar en cuanto a sus instalaciones, en cuanto a la mejora de eficiencia energética, en cuanto a los envolventes, etcétera, a poder reformar todo el parque actual, que es donde realmente está la parte del león. Muy bien. Como complemento. Sí, Jesús. Como complemento a lo que decía Joan, pues tenemos también, por supuesto, está el programa de rehabilitación energética de edificios, pero también hay una serie de ayudas que van a ayudar a transformar esa movilidad que la queremos pasar de una combustión a una más eléctrica, y pues están habiendo diferentes planes, que son los planes MOVES, que ya vamos por el número 3, donde siempre se incrementa las ayudas que están relacionadas por la compra de vehículos y por el despliegue de infraestructuras de recarga de vehículo eléctrico, que sin duda alguna la movilidad eléctrica forma parte de los objetivos climáticos para el 2030. Muy bien. Tras ver todo este panorama, es evidente que las nuevas formas en la edificación van a tener su impacto climático, el impacto en la eficiencia en los modos de construcción y la forma de consumo, sobre todo energético, de los edificios, van a ser más inteligentes, como se apuntaba, pero hay un impacto que yo pregunto si va a existir, porque me temo que sí, que es cómo va a afectar esto en el plano laboral. Es decir, aquí va a ser necesario un reciclaje profesional de muchas personas, de muchos especialistas. ¿Se van a crear nuevas profesiones? ¿Cuál es vuestra previsión en este sentido? Pues bueno, yo desde mi punto de vista, yo lo que creo es que las profesiones actuales van a evolucionar. En nuestro sector, que es sector eléctrico, pues ya hemos comentado que el mundo va a ser más eléctrico y más digital. Por tanto, nuestros instaladores pues ya no van a tener solo de qué hablar de, como se conoce en el mercado, voltios o amperios, sino van a tener que saber de frecuencia, ¿no? Van a tener que saber de entornos eléctricos y de entornos digitales. Y yo creo que además de la evolución de la profesión actual como instalador, pues saldrán otras profesiones que ya estamos viendo, como son gente que hace pues más integraciones, gente que son
pues habilitadores de software, gente que hace adaptaciones a los edificios, etcétera. Por tanto, toda esta transición energética pues, va a tener, por supuesto, un impacto en la riqueza económica del país y, por ende, en mayor empleo y mayores profesiones, sin duda alguna. Yo estoy completamente de acuerdo. Además, tengamos en cuenta lo que hablábamos antes del edificio inteligente. Es decir, necesitaremos también gente experta en tratamiento de datos, el Big Data, ¿no? El petróleo del siglo XXI. Es decir, tendremos que incorporar, como decía bien Jesús, no temas de vatios y kilovatios, sino también de bits. También, por supuesto, va a tener que introducirse la Internet de las cosas, la inteligencia artificial, y me gustaría recalcar también el tema del BIM, es decir, desde la perspectiva de la ingeniería, todo el modelaje en 3D, que tanto Schneider como Prysmian también estamos invirtiendo mucho en estos lenguajes que ayudarán a nuestros colaboradores ingenieros a hacer unos proyectos de mejor calidad. Es decir, de acuerdo con Jesús, completamente de acuerdo de que el mundo que viene necesitará nuevas profesiones y que los instaladores, distribuidores, ingenieros de hoy en día, arquitectos incluso, amplíen su campo de conocimiento, sean muchísimo más competentes porque el mercado así lo requerirá. Muy bien, yo creo que hasta aquí la presentación de Jesús y Joan, y ahora abriríamos un turno de preguntas. En cualquier caso, para romper el hielo, siempre hay que romper el hielo, yo quisiera dar voz a Juanjo Catalán, el autor del libro, que ha estado muy calladito hasta ahora, a ver si nos dice algo. Y quisiera plantearle una cuestión, que es que, claro, en el libro, ya como hemos apuntado en varias ocasiones a lo largo de la presentación, es muy importante la optimización del consumo energético y la reducción del consumo energético del edificio. Pero se habla también en algún momento del edificio como propio generador de energía y que podamos utilizarlo. Incluso se habla como una especie de energía colaborativa y quisiera que Juanjo nos ilustrara un poco en esta cuestión. Muy bien. Bueno, creo que la presentación tanto de Juan como de Jesús han estado muy brillantes, muy certeras. Y añadir de alguna forma, esa pregunta me parece muy interesante porque me permite también situar al edificio en todo un contexto, ¿no? No podemos ver el edificio como un elemento pasivo y único, sino que al final es un elemento activo y conectado, y en el sentido de que va a producir, o sea, va a pasar de ser un elemento consumidor de energía a ser un elemento productor de energía. Cuando Joan hablaba de los edificios de energía casi nula, estamos prácticamente llegando al balance neto, ¿no?, del edificio, pero se puede conseguir a través de la tecnología también un balance positivo del edificio. Y el hecho de que se hable de la economía colaborativa, por ejemplo, nos permite enlazar lo que sería el edificio con lo que serían las nuevas comunidades energéticas, que también se contemplan en el libro. ¿Por qué? Porque los propios excedentes energéticos del edificio permiten intercambios de energía con edificios adyacentes o con otros elementos de consumo. Se abre todo un abanico de posibilidades donde ahí surgirá otro elemento regulador en el sector, que es el agregador de la demanda, que de alguna forma lo empezaremos a nombrar cada vez de forma más frecuente dentro de lo que es el ámbito del sector. Sí, aunque le haga la pregunta a Juanjo, pues si Jesús y Joan tenéis algo que aportar, sentiros libres de intervenir. Porque yo tenía una segunda pregunta para el autor, y es que ya es un poco curiosidad personal, si quieres. Vale, imagínate que yo me voy a vivir a un edificio ya totalmente adaptado, con viviendas inteligentes, con todo esto que hemos comentado ya aplicado. ¿Cómo voy a vivir yo? ¿Cómo va a ser mi vida en este edificio, en esta nueva vivienda? ¿Y cómo va a ser mi vida en una oficina, por ejemplo, en esta que estoy ahora, que evidentemente es muy convencional, adaptada a estas cuestiones? ¿Cómo estaría yo en este momento en esta oficina? Sí, bueno, el edificio va a pensar por ti. Bueno, no sé si eso es bueno. Va a actuar, o sea, es lo que se me ocurre más inmediato, ¿no? Va a actuar de forma automática para que de alguna forma las condiciones de confort, de eficiencia y tal se cumplan sin que tú te tengas que preocupar para ello. Cada vez estos sistemas están al alcance además de más personas, ¿no? Además, el hecho de que
hablábamos de la conectividad, ¿no? La conectividad o el IoT incluido en el edificio, en definitiva, ¿qué significa? Que diferentes elementos del mismo edificio se comunican entre ellos para que sea una gestión inteligente. En el puesto de trabajo, habrá que tener en cuenta que hay una reconfiguración de los puestos de trabajo. Lo más evidente que tenemos ahora en el presente es el COVID-19, ¿no? Que ha hecho que algo que iba a venir igualmente, porque es inexorable el proceso este, se ha acelerado y que el teletrabajo es una realidad. De hecho, hay empresas como puede ser, por ejemplo, Cisco, que está dentro del ámbito de las telecomunicaciones, que hace más de 20 o 30 años que practican el teletrabajo, ¿no? Pero de alguna forma ahora se va a incluir de forma masiva, con lo cual seguramente hay una reconfiguración de los espacios de trabajo donde necesitaremos oficinas con más metros cuadrados, con más distancia entre personas, con mayor confort, con personas que van a de alguna forma asistir a su trabajo en determinados momentos de la semana, pero no siempre. O sea, todo esto hay que tenerlo en cuenta también a la hora de proyectar los edificios, ¿no? Y como usuario es lo que te decía, nosotros no vamos a tener que pensar mucho porque el edificio lo hará por nosotros. De la misma manera que va a pasar también con los automóviles, ¿no? La conducción autónoma y este tipo de cosas. Pues aquí puede haber un cierto paralelismo. Me parece muy interesante que introduzcas el tema de la movilidad, Juanjo, y sobre todo que pudieras aportar luz, porque este tema cuando lo explicas a mí me parece muy interesante, ¿no? Este nuevo cambio de paradigma de que el edificio será sostenible y cómo interactuará con el vehículo que se está cargando en el parking y cómo puede servir de batería en todo momento y colaborar. Y explícalo, que siempre me interesa y creo que los asistentes lo agradecerán. Estupendo. Yo pienso que el vehículo, de la misma manera que va... el vehículo eléctrico no es un cambio de tracción, de utilizar combustible por electricidad. Va mucho más allá. Se convierte en un estabilizador del sistema eléctrico, ¿no? La batería de un vehículo eléctrico pequeño, convencional, un Renault Zoe, por ejemplo, por situarnos en un modelo que conocemos todos, tiene 35 kilovatios y puede... a través de, si está aparcado durante toda una semana dentro del propio edificio, o sea, sin consumir, es un activo energético, es una carga, es un almacenamiento energético. Una batería. Para suministrar a la vivienda toda la electricidad que necesita consumir en una vivienda de 90 metros cuadrados durante una semana. ¿Qué pasa? 35 kilovatios es una carga importante. Significa que un vehículo que pesa 1000 y pico kilos, 2000 kilos, se tiene que desplazar a más de 100 kilómetros por hora durante una trayectoria más o menos larga o corta, ¿no? Esto es un consumo energético importante. Trasladado a los consumos de un edificio, pues es muy aprovechable. O sea que situemos al edificio que antes consumía en un edificio que consume y produce, que genera excedentes, que esos excedentes se pueden intercambiar y que en el vehículo eléctrico es otro elemento que es consumidor y a la vez también productor de energía o simplemente tiene la posibilidad de almacenar energía eléctrica, que el almacenamiento de la energía eléctrica es fundamental en el sistema porque la electricidad no pasa como el gas o como otros hidrocarburos que se puede almacenar y gestionar de una manera fácil, sino que la electricidad cuesta mucho almacenar y a través de estos sistemas de carga de pequeños núcleos almacenados en los diferentes vehículos que pueden ya no solamente cargarse o suministrarse del edificio, sino intercambiar con el propio edificio la energía, flexibiliza muchísimo el sistema. Fíjate, Xavier, lo que decías, ¿no? ¿Cómo cambiará mi vida? Pues, por ejemplo, cuando tú llegues de trabajar y te pongas el coche en el parking, en lugar de olvidarte de él, lo que haces es enchufarlo y que la vivienda siga funcionando, no conectada a la red, sino conectada al vehículo que acabas de aparcar. Y esto me parece realmente un cambio de paradigma importante. Por ejemplo, ahora mismo el autoconsumo, ¿no? Que el autoconsumo es el primer paso al tema del edificio eficiente, ¿no? Porque es el primer paso a convertir un edificio en energía casi nula, ¿no? De alguna forma, nosotros estamos produciendo nuestra propia electricidad y ahora mismo una inversión de autoconsumo doméstico se duplica la inversión en el hecho de tener que instalar una batería. Hay que pensar, tampoco me quiero extender mucho, pero hay que pensar que en una vivienda las horas de máximo consumo eléctrico se producen por la noche,
que es cuando precisamente se produce menos generación fotovoltaica. Con lo cual, muchas veces requerimos de esa batería para poder almacenar esa energía. Eso encarece multiplica por 2 la inversión requerida, pero a través de tener un vehículo que tenga una carga en doble dirección, esto se podría evitar, con lo cual, de alguna forma, se rentabiliza muchísimo la inversión. O sea, si yo me compro un vehículo eléctrico, también lo puedo utilizar como un elemento de gestión de mi propia energía en la vivienda. Esto es un nuevo cambio de paradigma. A esto le llamaríamos lo que serían los sistemas V2G, que es vehículo conectado a la red de forma bidireccional. Lo que tenemos que ver es que dentro de lo que es el edificio hay lo que se llamarían los nuevos electrodomésticos, que dentro de 3 o 4 años los consideraremos como tal. ¿Por qué? Porque un sistema fotovoltaico de producción fotovoltaica será un electrodoméstico más, como lo será un equipo de aerotermia, que la aerotermia no es ni más ni menos que un sistema de una climatización por bomba de calor que permitirá desplazar de alguna manera las calderas de gas, todo lo que serían hidrocarburos. Pensemos que la calefacción, la climatización supone el mayor consumo energético que hay en un edificio. Dependerá siempre de la zona climática, de la temperatura ambiente externa y todo esto, ¿no? Pero principalmente es el principal foco de consumo, con lo cual, si esto lo electrificamos y además una parte de ese consumo lo podemos aprovechar de la producción del equipo fotovoltaico, y si luego metemos el elemento que es el vehículo eléctrico para poder gestionar muchísimo mejor todos estos consumos o estos intercambios de consumo, y además le metemos un sistema inteligente para que todo esto funcione automáticamente, la eficiencia es total, ¿no? No sé si me he extendido mucho. Sí, no, muy bien, muy bien. Yo complementaría una cosa que ha salido aquí, el debate, que es muy interesante, lo que ha comentado Juanjo, y es que más allá de toda la tecnología que hay, nosotros vamos a tener que cambiar nuestros hábitos, pues porque nos vamos a tener que adaptar a la energía disponible que hay en ese momento. Entonces, hoy, además de las instalaciones de autoconsumo y de las fuentes renovables que puedan venir, es un hecho del que vamos a gastar más energía y no va a haber disponibilidad energética para todo el mundo en el mismo momento. Por tanto, la tecnología o el software nos va a permitir recomendar nuevos hábitos a los consumidores. Y aquí me centro más en lo que sería la vivienda. Nos va a poder hacer recomendaciones teniendo en cuenta, por ejemplo, no solo lo que estás consumiendo en este momento, sino cuál es la predicción meteorológica que va a pasar mañana y cómo vas a comprar tú la energía en el mercado secundario, que tienes información en el mismo día para mañana. Entonces, toda esta tecnología, todo este software, lo que te va a permitir es que te adaptes mañana a tu consumo energético que puedas tener en la vivienda de la forma más eficiente y sostenible posible. Y esto es un cambio total. Por tanto, todo va a estar conectado. Todo. Muy bien. Oye, parece que se ha animado lo de las preguntas. Tenemos una de C de Comunicación que pregunta lo siguiente. ¿Cuándo creéis que será realidad el edificio cero emisiones? Y pide si podemos repetir el nombre, me imagino que se refiere a lo de ENSER. Si podemos repetir este concepto y explicar un poco cómo se escribe, entiendo. Juanjo. Sí, bueno, a ver, la realidad ya está ahí, porque de hecho los edificios de energía casi nulo ya existen y desde hace tiempo. Otra cosa es su obligatoriedad. Pensemos que siempre los reglamentos siempre obligan a unos mínimos, pero no te dicen dónde está, no te ponen un techo, ¿eh? Y el propio mercado lo que hace es que hay edificios en España construidos desde hace ya bastantes años que son de energía casi nula. ¿De acuerdo? O sea, es una realidad de presente. Otra cosa es que, como también apuntaba Joan, está previsto que la normativa europea los aplique y además de forma prácticamente inmediata. Estaba previsto que se aplicaran en el 2020 y al final, por cuestiones de que siempre vamos un poco con retraso a los propósitos en Europa y también en España, pues al final se va a alargar y posiblemente pueda ser una realidad ya en el 2021. ¿De acuerdo? O sea que la tecnología está ahí, ya no es futuro, es presente, incluso parte del pasado reciente, y que simplemente el futuro es que se va a regular y que y va a haber una obligación. Respecto al código técnico, como se apuntaba, también lo ha comentado Joan, es obligatorio desde el 24 de septiembre
del año pasado, pero de hecho estaba previsto que se aplicara en junio del año pasado. Lo que pasa que por cuestiones de la pandemia y tal, se dio una cierta moratoria para que de alguna manera los proyectos que estuvieran en curso se pudieran poner al día. Pero realmente estamos ya hablando del presente e incluso del pasado reciente, ¿eh? ¿Podéis aclarar esto de GenSec que pide la persona que pregunta? ¿El qué? No te he oído. Preguntaba la persona que ha hecho la pregunta, preguntaba también si le podemos aclarar el tema del GenSec, que podíamos, porque no, por lo visto entiendo que no ha entendido muy bien ni cómo se escribe ni qué significa. Sí, a ver, déjame, en cuanto a esto lo puedo ayudar. No, es decir, es un término inglés que es NZEB, que viene de las siglas vienen del Near Zero Energy Building, que en español es edificios de energía casi nula, este concepto de prácticamente autosuficiencia que acaba de explicar en anterioridad, lo he intentado explicar yo y ahora creo que Juanjo ha aportado más luz. Muy bien, muchas De gracias. todas maneras, siempre en el libro lo podrán leer mejor porque ahí está muy bien explicado. Muy bien, bien introducida esta cuña publicitaria. Oye, hemos venido a hablar de nuestro libro, ¿no? Ahí estamos. En España, aparte del CEP, también se utiliza el ECCC, que es en español, en castellano, ¿no? Pero bueno, eso como dice Joan. Lo que pasa es que el término ese es universal ya y se ha quedado ahí. Los anglosajones están marcando las reglas. Sí, como en todo. Oye, la segunda pregunta es de Instaladores 2.0 y dice, me gustaría preguntaros por esas nuevas profesiones que completan la labor de instalador. ¿En qué medida creéis que los propios instaladores pueden tener acceso a desempeñar también ese rol? Pues yo creo que sin duda alguna van a evolucionar hacia ahí. Habrá gente, estará la voluntad de hacerlo o no, pero las necesidades hoy de las instalaciones son unas y dentro de 15 años serán otras. O sea, las instalaciones del futuro estarán vinculadas con los voltios y los amperios y con los hercios. O sea, el instalador tendrá que tener en cuenta cuando haga una instalación dentro de 15 años cuál es la conectividad o la inteligencia que tiene que poner en esa instalación. Por tanto, va a tener que incorporar esas capacidades, esos conocimientos y esas nuevas tecnologías para su día a día. Nosotros como fabricantes del sector, y creo, y así es como lo hace también Prysmian, lo que intentamos es anticipar esas nuevas tecnologías que van a llegar y lo que hacemos es a través de contenidos y webinars que hemos hecho conjuntos, por ejemplo, como el tema del vehículo eléctrico, pues lo que hacemos es que ellos adopten esos conocimientos para ponerlos en práctica cuando les venga algún proyecto reciente. De hecho, ya le están haciendo muchas instalaciones de vehículo eléctrico. Me gustaría reforzar esto que ha dicho Jesús en cuanto a nuestra vocación. Lo he explicado un poco al principio, pero quiero insistir. Es decir, a través de nuestras plataformas Prysmian Club o MySnider, somos ambas compañías muy activos en ayudar precisamente en lo que preguntáis, ¿no? Es decir, que el instalador o el ingeniero o también el distribuidor que le afecta directamente, porque tiene que comercializar sus productos, sepan hacia dónde va el mercado y qué elementos técnicos debe conocer y en qué se debe especializar para poder asumir estos nuevos retos que vienen. Es decir, está claro que para especializarse en renovables, en carga vehículo eléctrico o en ZEP, tendrá que desarrollar sus competencias, sin duda. Y aquí, repito, como decía bien Jesús, creo que ambas empresas a través de nuestras plataformas somos muy proactivos y en este sentido aportamos valor al sector como líderes que somos el aportar estos conocimientos. Creo que es nuestra responsabilidad y creo que lo hacemos. Muy bien, creo que todavía nos da tiempo para alguna pregunta más y entre las personas que están presenciando esta presentación, perdón por la repetición, quieren introducir algo. Si no, en cualquier caso, yo sí tengo una pregunta para haceros a cualquiera de los tres o a los tres, ya me diréis. Todas estas innovaciones, todos estos cambios que se van a introducir en la edificación van a tener un precio. Esto va a requerir inversiones importantes para adaptarse a estas nuevas circunstancias. Mi pregunta es, ¿quién va a pagar esto? Bueno, esto yo creo que va a tener impacto en toda la cadena, ¿no? Quiero decir, al final, pues la tecnología tiene un valor y como tiene un valor diferencial, tiene un precio adicional. Por tanto, todo esto se va a trasladar, pues en este caso, hasta el propio consumidor, yo creo, ¿no? Es algo irreversible. O sea, no hay otra. Dentro de
50 años, lo que estamos hablando hoy, será lo que hoy hacemos en instalaciones no conectadas. Entonces tendrá el precio que tenga porque habremos llegado a una economía de escala X y los costes productivos habrán bajado exponencialmente. Y en el otro lado, si hablamos de costes, hablemos de beneficios. Es decir, si vamos a unos edificios que van a ayudar a la sostenibilidad del planeta, sí que es verdad que habrá costes, pero en este caso creo que estaríamos todos de acuerdo que los beneficios deberían ser, y visto todo lo que está viniendo en temas de salud, creo que los beneficios serán muchísimo más que los costes. Es un cambio tecnológico, es un cambio de paradigma, tiene sus costes, pero seguramente, como la mayoría de veces que ha ocurrido eso, hay unos beneficios que lo compensan sobradamente. Tiene también muchas externalidades y yo diría que también hay que pensar que si hacemos una inversión que redunde en todo lo que sería, perdón, me he quedado un poco sin voz. Este tipo de inversiones hay que contemplarlas desde muchas perspectivas. Entramos en una nueva línea económica que es la economía sostenible, donde habrán infinidad de ayudas, de hecho ya las hay, ya no solamente está el Next Generation o todos los planes de recuperación que permitirán dar un impulso a lo que son las inversiones, pero es que luego también va a haber muchísima inversión privada y nuevos modelos de negocio adaptados a todo esto. Por ejemplo, para situarme en una realidad que ya existe, algo que ya existe. Un equipo fotovoltaico, cuando tú haces una inversión en un equipo fotovoltaico para instalarlo en tu vivienda, es posible que a lo mejor no puedas, la rentabilidad sea máxima o el payback o el plazo, el retorno de inversión sea muy rápido, pero a lo mejor no tienes suficiente dinero para cometer la inversión. Siempre hay empresas de servicios que van a hacer la inversión por ti y te van a cobrar en el precio de la electricidad. De manera que no te suponga afrontar una inversión y que el beneficio sea desde el primer momento, por ejemplo. Y así van a aparecer muchísimas cosas. Es una nueva economía, ¿no? Nuevos modelos de negocio también. Sí, y sin duda que tendrás que hacer frente a una inversión mayor al principio, pero tiene un retorno. A partir del payback, punto de inflexión, lo que vas a tener son beneficios frente a una instalación convencional. Por tanto, al final siempre va a haber un ahorro. O sea, la eficiencia está vinculada con ahorro y mayor sostenibilidad. Correcto. Y si antes pensábamos, cuando hablamos de empresas de servicios energéticos, las ESCO, que empezaron a hacer hace 15 años y que eran para grandes proyectos, lo importante de todo esto también metido en la edificación es que esto sea masivo. O sea, no estamos, el libro o la perspectiva no contempla los grandes proyectos. Claro que están los grandes proyectos porque son emblemáticos, pero esto se ha de traducir en los muchos pequeños o miles de pequeños proyectos para que realmente sea una realidad y todos salgamos beneficiados de ello, ¿no? O sea que una pequeña reforma en una vivienda debería contemplar ya toda esta nueva normativa y aprovechar al máximo todo esto. Muy bien, ahora sí que creo que ya no hay más preguntas. Bueno, creo no, seguro. Espero que sea porque lo habéis explicado muy bien. A mí me han quedado cosas mucho más claras, al menos. Y nada, solo me queda agradeceros vuestra presencia en este acto y sobre todo la asistencia de las personas que se han conectado. Muchas gracias en nombre de Prysmian, de Schneider Electric y evidentemente al autor del libro, Juanjo Catalán, que has conseguido hasta que yo lo lea y lo entienda. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Hasta luego. Un placer. Buenos días. Chao.